Bueno, me da mucho gusto recibir a don Jorge Bucay, al doctor Jorge Bucay, que además es un privilegio platicar siempre con el doctor Jorge Bucay. Mutuo. Viene a esta conferencia que será el próximo jueves 26 de junio en el Salón Mondán. Viene a través de la Fundación Te Toca. Claro, una fundación que, como todos saben, viene haciendo obras desde hace ya mucho tiempo, ocupándose de temas de familias desvalidas, de niños necesitados, ocupándose del problema de la violencia, con mucha calidad y mucha intensidad. Y en realidad este evento tiene esa función, juntar fondos para esta causa y de paso también, porque así lo hemos decidido, llevar un poquitito de ayuda a las monjas carmelitas descalzas del convento de Durango, que como tú sabes bien, dan de comer a decenas de personas cada mañana, sacando de lo que no tienen, ¿no? Pero ahí está la tarea. Que esa es una labor... No, bueno, es impresionante. Titánica. Sí, bueno, algunas mujeres que están allí desde hace 40 años sin salir de su claustro. Son monjas de clausura. Claro. Así que a mí me merecen todo mi respeto, toda mi admiración y toda la ayuda, ¿no? Y ni que hablar de la gente que Te Toca con la tarea que hace, Sí, una buena labor que hace Victoria Herrera, que además muy joven y no, digo, a veces sorprende, no siempre, pero la juventud ahora dedicada a este tipo de temas no siempre se aboca a ello. Yo creo que es cierto eso, yo creo que es verdad, que es difícil pensarlo, pero también quiero decir, porque además me consta, que cuando tú vienes de una casa donde ayudar y ser solidario es lo natural, tú lo haces naturalmente. Claro. Te viene de cuna, lo has mamado con la leche materna. Infancia es destino. Y de alguna manera sí, no digo que sea destino, pero sí es una clara predisposición. Si tú aprendiste a hacer las cosas bien te es más fácil que si aprendiste las cosas mal y tienes que aprender a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Claro. Por un tema de hábitos. Vamos a enseñarle algo a la gente que está en su casa, ¿te parece bien? Sí, claro, adelante. Vamos a pedirle a usted que está en su casa que por favor se cruce de brazos. Nosotros lo vamos a hacer aquí. También se va a cruzar de brazos. Como ustedes verán ahora, uno de sus brazos está por encima del otro. En mi caso, el izquierdo, en el caso de él, el derecho. En el caso suyo, alguno de los dos brazos va a quedar derecho, encima del otro, quiero decir. Esto es un tema de hábitos, no tiene que ver con ninguna configuración morfológica. Es un hábito. Cruzarse así o cruzarse al revés es un hábito. Dicen que los que usamos el izquierdo somos un poco más inteligentes, pero no. ¿Qué pasó? Son nada más que cosas que se dicen. El caso es que esto es un hábito. Pero ahora imagínese que yo le propongo a usted que a partir de hoy usted se cruce de brazos al revés con el otro brazo encima. Hágalo ahora, por favor. Sí se complica, Y usted verá qué difícil que es, ¿no? Sí. Qué complicado que es. Y uno dice, ¿cómo hay gente que se cruza al revés? No es que se cruza al revés. Cada uno se cruza como está habituado a hacerlo. Claro. Y este hábito condiciona la conducta tan tonta como cruzarse de brazo, que no significa nada. ¿Cómo no va a condicionar la conducta del bien actuar, del bien pensar, la conducta de ser un hombre de bien, una mujer de bien, ¿no? Totalmente. Oiga, a ver, esto del tema de ser feliz en tiempos difíciles, lo escuchaba yo en el promocional que transmitíamos aquí en la televisora. No suena fácil, pero a la vez no es tan fácil, ¿no? Claro. Porque somos más propensos a ser infelices que felices. Bueno, hay varias cosas que quiero decir. La primera es, y agradezco tanto tu pregunta que lo hayas hecho así, porque así es la historia. Parece que no fuera fácil. Y la verdad que no es fácil. Pero ¿por qué tendría que ser fácil? Quiero decir, ¿quién nos ha prometido que la vida es fácil? ¿Y por qué debería serlo? Claro. ¿No será que en realidad el hecho de que la vida no sea tan fácil no solo es parte de la vida, sino que además es parte de lo atractivo que tiene la vida? ¿No será que esta historia de tener que ganarse las cosas es parte de nuestra esencia de ser humanos? Pero me gusta mucho que me lo digas así, porque tú me dices, oiga doctor, que esto es difícil, me dices tú, y yo digo, qué bien. Porque ¿sabes qué se decía cuando yo decía esto hace 20 años? Sí. Me decían, eso es imposible. Y ahora me dicen, es difícil. Es difícil. Y entonces digo, ¿cuánto hemos avanzado, no? Claro. Hemos pasado de algo que es imposible a algo que es difícil. Estamos mejor. Ahora, difícil no es imposible, y difícil quizás sea una buena cosa. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos es un mundo difícil. Sí, claro. Porque vivimos en un mundo complicado. Porque vivimos en un mundo que tú, que en realidad trabajas con noticias todos los días y que le llevas las novedades a la gente, tú todo el tiempo les estás diciendo, sin decirlo, el mundo es incierto. El mundo es incierto. Los noticieros, hace 10 años, 15 años, 20 años, eran muy aburridos. Yo no sé si tú te acuerdas, eran muy aburridos. Sí. Yo podía dar la noticia de mañana, hoy, podía darlas de la semana que viene, podía saber qué pasó hace una semana sin haber leído el periódico. Sí, claro. Hoy,
El mundo es tan cambiante, intervienen tantos factores, que el mundo se ha vuelto incierto. Y esta incertidumbre del mundo hace que la previsión de qué hacer sea más difícil. Y como la felicidad, la verdadera felicidad de la que vamos a hablar el jueves, no tiene que ver con la alegría, sino con la serenidad, conquistar serenidad en un mundo incierto es un desafío. Así es. Y eso es también parte de lo que a lo mejor no hemos descubierto como seres humanos. Bueno, ¿no? en principio, como bien dices, saber cómo son las cosas, saber por dónde viene el sablazo, saber de qué me tengo que cuidar, es una parte de la solución, ¿no? Una parte. Lo que vamos a tratar de hacer el jueves es, vamos a tratar de compartir algunas herramientas de cómo se hace para que a pesar de la incertidumbre yo pueda tener esta serenidad interior. ¿Cómo se hace para cambiar de idea creyendo que la felicidad es reírse todo el tiempo y empezar a entender que la felicidad tiene que ver con la paz espiritual? Claro. Tiene que ver con la convicción de que uno está en el camino correcto. No el que siempre sonríe es el más feliz, ¿no? Bueno, eso absolutamente. Yo digo siempre, ¿no? Cuando murió mi mamá, en el momento más triste de mi vida, enterrando y despidiendo para siempre el cuerpo de mi mamá, yo estaba muy triste, pero no era infeliz. Mi mamá había vivido la vida que había querido vivir, había disfrutado mucho, tenía 2 hijos a los cuales le había dedicado gran parte de su vida, que la queríamos enormemente. Se fue sin haber dejado de decirnos nada que yo hubiera querido escuchar y sin haber recibido de nosotros nada que le hubiéramos querido dar. Estábamos en paz. Y eso fue su triunfo más que el nuestro, ¿no? Claro. Pero estábamos tristes, no infelices. Así que la felicidad y la alegría no tienen mucho que ver. Obviamente, cuando uno es feliz está más dispuesto a reírse. Claro. Pero esto no quiere decir que la risa sea, ¿no? De verdad que no. Porque incluso en nuestros países latinoamericanos, en determinado momento son propensos a la melancolía, a la tristeza, ¿no? Sí, y eso que ustedes no tienen el tango, ¿eh? Bueno, pero el caso de Argentina, Gardel, todo eso. Nosotros somos los argentinos son muy melancólicos. Melancolía pura. Porque el tango es eso, el tango es pura melancolía. Sí, bueno, es melancolía. pero de todas maneras, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa que nunca había dicho públicamente, pero que es así. Hay una diferencia entre el tango y el bolero, ¿no? ¿Verdad? Claro. En el tango, ella se fue. Y el hombre llora acongojado que ella lo abandonó. Sí, claro. En el bolero se quedó y sigue dando problemas. Así que yo no sé qué es peor. Yo no sé qué es peor. No, bueno, habría que analizarlo ahora sí que con profundidad, tanto el bueno, origen pero es verdad, del tango. somos melancólicos y ese será nuestro problema latinoamericano. Sí. Pero también tenemos un corazón grande que no nos cabe en el pecho. Claro. También si comparamos esto con los sajones, somos hombres y mujeres maravillosos, Sí, amigos. sí. El corazón abierto, la mesa tendida, el compartir el pan. Tenemos estas cualidades que a veces no valoramos y que son tanto más importantes que saber ganar dinero. Oiga, ¿usted cree que no hay ya valores en estos países latinoamericanos, que ya estamos desvalorizados, que ya todo está perdido? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Porque lo estoy escuchando hablar muy bien de nuestras conductas. Pero ¿qué duda cabe? De ninguna manera. ¿No? De ninguna manera. De ninguna manera. Y los que hemos viajado, mira, yo vengo a hacer un viaje muy interesante, ¿eh? Un viaje al cual me llevaron mis libros, pero también un viaje llevando mi bandera, la de Durango donde vivo, la de mi país que es México, hablando con mucha gente de otros países, intercambiando cosas y quizás posibilidades de vínculos entre nuestras universidades, en la cual estoy muy interesado, ¿no? Así que en esta historia estuve en Rusia, estuve en Hungría, estuve en Bulgaria, estuve en Grecia, digo, Europa del Este, la Nueva Europa. Y la verdad, volví pensando, qué bien que vivimos aquí. ¿Sí? Te lo juro, volví pensando, qué bien que vivimos aquí. Sí, me da mucho gusto escuchar que su estado, Durango, o sea, cuando todos sabemos que su origen es argentino, pero el hacer lo suyo, yo creo que para muchos que vivimos aquí, pues no lo decimos con tanto orgullo, ¿eh? Bueno, porque uno nunca habla. No valora a lo mejor, ¿no? Quizás lo que tiene todos los días no lo valora. Yo digo siempre, me preguntan, ¿qué te gusta de Durango? Y yo digo el cielo, que ustedes saben, digo las mujeres de ustedes, que ustedes saben, Sí. Pero digo también el olor de tu ciudad, que la gente no sabe. La gente no sabe cómo huele Durango. Para los que venimos de afuera... Ay, ¿cómo huele Durango? A ver. Durango tiene un olor maravilloso, una mezcla de madera, hierro, carne y tierra. ¿Verdad lo digo, eh? Es un olor muy particular el olor que tiene Durango cuando caminas por las calles de Durango. O sea, así huele el ambiente. Sí, y es encantador, ¿eh? Es muy sutil, ¿eh? Pero vas a Rusia y el olor de la ciudad es otro. En mi pueblo, en España, donde yo viví durante 10 años, en Nerja,
el olor del mar y de las sales que vienen del mar, claro. Totalmente diferente, otra cosa. Otra cosa. Buenos Aires, tiene un olor particularmente diferente, mezclado con humo, muy distinto del DF, ¿no? Claro, claro. Así que hay muchas cosas que a veces estando uno no llega a valorar, no llega a darse cuenta, ¿no? No llega a darse cuenta. Yo nací en Buenos Aires en una casita a 200 metros del basurero municipal, donde se quemaba basura. La basura de la ciudad en ese momento se quemaba, a 2 cuadras de mi casa, una casa de un barrio de clase medio baja, tirando a baja. Y mi casa y mi barrio olía a basura. Olía a basura. Pero yo nunca lo supe. Cuando empecé a viajar más al centro, porque empecé la universidad, empecé la carrera, por recibirme de médico, y estaba muy poco tiempo en casa, yo llegaba a la casa y decía a mamá, huele a basura. Y mi mamá decía, no, hijo, no huele nada. O sea, y ella tenía razón, porque ella estaba ahí y esto no olía. Cuando te vas de los lugares es que empiezas a darte cuenta cómo son las cosas, las buenas y las malas, ¿eh? Claro. Las buenas y las malas. Así es. Es decir, yo creo que en nuestros países a veces una de las cosas que nos pasa, y a México le pasa bastante más que a Argentina, desafortunadamente, es que México tiene hoy muchas posibilidades, un futuro muy auspicioso, muy venturoso. México es mirado por el resto del mundo con unas ganas y con una envidia. Los griegos quieren venir a vivir a México. Te aviso, estuve hablando con ellos de esto. Quieren venir a vivir a México, no a Estados Unidos, a México quieren venir a vivir. Claro. Y entonces, digo, tenemos estas cosas, ¿no? Una mirada ajena maravillosa, ¿no? Pero los mexicanos no nos creemos este futuro. México país, y cada una de las personas, tiene un problema muy serio de autoestima. No cree el futuro que tiene. Y el futuro que tiene es maravilloso, ¿eh? México está entre los 4 países más destacados como tentadores para la inversión extranjera, y así está sucediendo. O sea, eso es parte de lo que también nosotros debemos creernos, ¿no? Es que yo creo que es así. Sin soberbia, sin vanidades. Quiero decir, no hace falta volverse argentino para esto, pero... Tú sabes quién es el padre Batman aquí en Durango, ¿no? Sí, muy bien. El padre Batman dice que el cura en realidad no es argentino. El Papa no es argentino. El Papa no es argentino. No, porque si fuera argentino se hubiera puesto Jesús II. Bueno, no, de hecho, evidentemente, un saludo al padre Batman, pero sí, no. No, es un campeón, el Papa es un campeón. Sí, es un campeón. Y además, qué sorpresa. Ya no lo vemos tanto como argentino, lo vemos como bueno, primero eso, pero ¿no? segundo, ahí está la pauta de lo que hablábamos de la felicidad. Ahí está. Es una muestra. Él está diciéndolo, la felicidad proviene de las cosas simples, de la humildad, de las cosas que se pueden conseguir con el corazón abierto, de los curas que huelen a oveja. Claro. Lo está diciendo todo el tiempo. Y una demostración al mundo que Argentina no solo da futbolistas, no solo da... Bueno, no sé si esa es una demostración. Creadores. No sé si es una demostración porque él, la verdad, yo creo que podría haber nacido en cualquier lado, ¿eh? Porque Bergoglio era así desde que estaba en Buenos Aires, ¿eh? Sí. Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, viajaba por supuesto en su auto privado o en el metro, en general en el metro para leer el periódico, y iba a los barrios más pobres a lavarle los pies a los más pobres como señal de bendecirlos para la llegada a la iglesia. Claro. No, un hombre increíble, Bergoglio, increíble de verdad. ¿Usted lo conoce? Lo he visto 3 veces en mi vida, no, eso no es mi amigo, que más querría yo. Y las 3 veces, 2 de ellas, una vez lo vi en el arzobispado y otras veces lo vi viajando en el metro, leyendo el diario, porque no quería usar el auto del obispado. Imagínense, ya merecía la Iglesia Católica un papa. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy seguro que sí, y estoy seguro que grandes cosas vienen para la Iglesia gracias a él. Sin todas esas cosas que a veces se pierde la esencia, ¿no? Primordial de lo que es la Iglesia, ¿no? No, claro, pero bueno, pero como la verdad está ahí, entonces vuelvo al tema de los valores que me preguntaste antes. Sí. Yo creo que los valores no se han perdido, algunos se están modificando. Tenemos que adaptarnos, que hay algunas cosas que eran valiosas antes y ahora no lo son. Tendremos que encaminar a nuestros jóvenes a revalorizar algunas cosas que han perdido valor, pero también tenemos que aprender de ellos a valorizar algunas cosas que antes no valorizábamos. Así es. Tendremos que aprender de ellos en algunas cosas. Tenemos que aprender que en realidad la conciencia que los jóvenes tienen de lo que significa el bienestar y la calidad de vida, que nosotros no teníamos. Nosotros hemos sido educados en un esquema que burdamente se llamaba nacer, crecer, sufrir y morir. Nacer, crecer, sufrir y morir, sí. Este era el esquema de lo que mi abuela decía.
Y el esquema era cuando él se moría, la gente decía, dejó de sufrir. Pero no lo decía solamente como una frase hecha, lo decía como parte de la ideología, ¿no? Así es. Hoy los jóvenes entienden que esto no es así. Hoy los jóvenes entienden que la vida es para disfrutarla, que la vida es para construir y para hacer. Y fíjate tú qué cosa, cómo se juntan los temas. El Papa, en su primera homilía, la primera cosa que dice para el mundo, la dice cuando es nombrado Papa, nada menos que en la Capilla Sixtina, sí, claro, frente a los obispos que lo nombraron, ¿no? Y él dice, el buen hombre, queriendo decir el buen cristiano, es aquel que entiende que la vida es cambio. El Papa, lo primero que dice, y dice, cambio es tres cosas, dice él. Cambio es movimiento, cambio es construir, y cambio es creer en lo que haces. Así es. Y lo dice el Papa. Claro. Yo digo, estas son las cosas que los terapeutas venimos diciendo hace 50 años, y él, en un acto así de humildad y de sencillez, dice exactamente lo mismo. Y ahí lo deja, ¿no? Y ahí, lo deja para el mundo. Además. Entonces, si nosotros vamos a tratar de ser felices, más allá de los tiempos en los que vivimos, más allá de los tiempos difíciles, habrá que entender tres cosas. Primero, que vamos cambiando, claro, que estamos avanzando, que hay que construir y que hay que creer. Creer no solo en Dios, creer también en nosotros, ¿no? Así es. Como los sufis decían, ten mucha fe en Dios, pero ata tú mismo tu camello, que si no se escapa. Partiendo de ahí. Claro. Oiga, don Jorge, pues me da mucho gusto que haya venido aquí al noticiero y, bueno, anunciar este evento el jueves 26 de junio, 6 de la tarde, Salón Mondán, ubicado en Nazas 102, esquina entre Canelas y Dolores del Río, ahí está el Mondán, y ahí va a estar don Jorge Bucay para, pues, hablarnos de esto de la felicidad, ser feliz en tiempos difíciles, y además por una causa muy noble que ya... Sí, absolutamente, absolutamente. Y la otra causa noble, que no está ligada a la conferencia, que es aprender a no depender, a que tu felicidad no dependa de la afuera. Aprender que tu felicidad tiene que depender de lo que te suceda a ti, de la piel para adentro, y que por lo tanto tú eres responsable de tu felicidad. Y que por lo tanto de nada te servirá seguir echándole la culpa a otros. Claro. No puedo ser feliz después de lo que Ever dijo hoy en la mañana en el noticiero. No, bueno, no es culpa ni de Ever ni del noticiero. La felicidad tiene que venir de adentro, de la piel para adentro. Ahí es donde se da la batalla. Especialmente cuando entendamos que la felicidad no es un lugar al que llegar, sino una manera de transitar el camino. Muy bien. ¿Usted es futbolero? ¿Qué? ¿Le gusta el fútbol? Me encanta el fútbol cuando se juega bien, cuando no. ¿Campeón de Argentina o...? Es difícil, ¿eh? Está difícil la mano. Difícil, ¿no? Yo ayer me enamoré de México, ¿eh? México, me enamoré de mi país. Muy bien. Pero no sé si jugó muy bien. Jugó con lo que hay que jugar. Sí, claro. Esto es. Yo decía, los mexicanos juegan al fútbol como son boxeadores, igual, se juegan la vida. No diga, porque no voy a ser el diablo que llegue México-Argentina en la final, y luego, ¿cómo le va a hacer, doctor? ¿Empate? No se puede, es el campeonato del mundo. Mira, imagínese. Si tengo que pensar en el fútbol que han jugado los dos, yo creo que hay un equipo que es México y un jugador que es Messi. Así es. Y yo voy por los equipos, porque esa es mi formación y mi profesión. Claro. Además, yo he visto jugar a Messi en Barcelona, cuando yo vivía en España. Sí. Y era otro Messi. Messi es un tipo jugando solo y es un tipo jugando con un equipo con el cual juega siempre. Entonces, trasplantar a un jugador que nunca juega con estos jugadores es muy difícil para él, pobre. Y encima con la carga que tiene, ¿no? De cargarse de 16 hombres. Exactamente. Y encima soportando la crítica de Maradona. Digo, es mucho para este pobre muchacho. No, pero es un gran tipo, ¿eh? Es un muy buen tipo y por supuesto, yo creo que es el mejor jugador del mundo, sin lugar a duda, ¿eh? Sin lugar y además ahí le sacaron ahí que no se le daba un niño, bueno, pues no se fijó que estaba el niño ahí, ¿no? Y algo así se divulgó ahí cuando iba llegando al estadio y no saludó un pequeñito que estaba ahí, pero bueno, pues es parte de... Nada, lo único que importa ahora es el domingo México-Holanda. México-Holanda. Es lo único que importa. Todo lo demás... aparte le va a México. Pero yo creo que... Es que hay algunas cosas que no se reemplazan con buen juego, compañero. Bueno, muy bien. Perfecto. Doctor Bucay, muchas gracias. Gracias. Gracias y mucha suerte. Pues si no vamos a ser felices por esto el domingo cuando México le gane a Holanda, pero vamos a ser más felices. Claro. Ahí se nos va a incrementar, ¿no? La serenidad de espíritu que le dicen. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a la pausa, regresamos. El doctor Jorge Bucay, jueves 26 de junio, 6 de la tarde, Salón Mondán, ubicado en Nazas 1102, entre Canelas y Dolores del Río. 200 pesos el boleto. Sí, 200 pesos el boleto, y los puntos de venta, voy a meter puros goles, pero todo sea por mi amigo el doctor Bucay,
A ver, usted diga. Claro. Usted meta los no, dedos. porque eso, él no puede, pero en los Italian Coffee de Durango, perdón, se me escapó, yo no debía decir esto, ¿no? No, usted siga. Ahí están las entradas para ustedes, pero de todas maneras es en prisa, porque muchas no hay por suerte. Muy bien, gracias. Vámonos a la pausa, regresamos.